Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. 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 El cáncer se habla. En plena era de la información es casi inevitable acudir a San Google cada vez que tenemos la necesidad de saber algo. Ya no nos quedamos sin saber en el acto cómo se llamaba aquella actriz que estaba soberbia en esa película, ni si es cierto o no lo que nos cuenta nuestro amigo Cerveza en Mano. Nos hemos convertido en intolerantes a la ignorancia. Acudir a Internet supone tener una respuesta en segundos. El problema viene cuando el objeto de nuestra búsqueda compulsiva no es un dato trivial, sino algo que está relacionado con nuestra salud. Nombrar a Internet nuestro médico es un peligro, porque puede afectar a nuestro estado psicológico, incluso hacernos cambiar la terapia médica por pseudoterapias que ponen en riesgo nuestra salud. Cuando nos diagnostican un cáncer, hay tantos factores que desconocemos que la web se convierte en una especie de confesionario de nuestros temores y de nuestras dudas. Entramos entonces en la OncoDark Web y pasamos a explorar todo tipo de publicaciones sin guía, sin criterio para diferenciar la información de los bulos. Al final el paciente acude a la red para calmar sus preocupaciones y tener más información, pero acaba más confuso y preocupado de lo que empezó la búsqueda. Hoy vamos a derribar bulos y mitos sobre el cáncer con Patricia Bresanello, responsable de Infocáncer, el servicio de atención 24/7 de la Asociación Española contra el Cáncer, y con Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia. Además, contaremos con el testimonio de Sara, una paciente que nos va a contar cómo se vive la falta de información y cómo Internet ofrece peligrosas búsquedas alternativas. Episodio 6. De las búsquedas en Internet se habla. El desconocimiento nos lleva al miedo y el miedo puede hacernos buscar respuestas fáciles sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de guía. Lo sabe bien Patricia Bresanello, responsable de Infocáncer. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Por qué buscan tanto los pacientes oncológicos sobre su cáncer en Internet? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un diagnóstico de cáncer produce un impacto enorme, tanto en el paciente como en todo su entorno, familiares, amigos. Cuando a una persona le diagnostican un cáncer, en muchas ocasiones es la primera vez que esta enfermedad aparece en su vida y por lo tanto pues todo son dudas, incertidumbres y desconocimiento. Es lógico por tanto que busque información, porque además tener información en general produce una mayor sensación de control. Enfrentarse a lo desconocido siempre genera más angustia que enfrentarse a algo que se conoce y que, por tanto, pues bueno, siempre parece como más abordable, ¿no? Y bueno, a esto además en ocasiones se le suman las dificultades que pueden aparecer en la comunicación con el equipo médico, porque aunque la gran mayoría sí lo hace, pues no siempre los médicos transmiten la información de forma que el paciente pueda entenderla. Y con frecuencia, pues al salir de la consulta, pues todavía tiene dudas que incluso a veces no se ha atrevido ni a plantear, ¿no? Y eso, pues sí, genera angustia, genera miedo, y además todo esto aparece cuando uno ya está en casa y no tiene al médico a su alcance, ¿no? Es verdad esto, perdóname Patricia, cuando sales de la consulta, ¿no? Que sales noqueada, que te han dado tanta cantidad de información, que tardas tanto tiempo en procesar y que luego, pues evidentemente te vas a Internet. Pero claro, la pregunta es, ¿qué riesgos tiene esta búsqueda en el estado del paciente?
Pues mira, tiene bastantes riesgos. Principalmente yo diría que hay dos, ¿no? Por una parte, el impacto a nivel emocional, que ciertas informaciones pueden llegar a tener en el paciente, y por otra, los posibles efectos nocivos en la salud. Cada vez es cierto que hay más tendencia a buscar información porque la medicina ha evolucionado desde un modelo un poquito más paternalista, en el sentido de que el médico era el que tomaba todas las decisiones, a un modelo más participativo, en el que el paciente forma parte de su proceso de recuperación, toma parte activa en las decisiones y, por tanto, quiere estar más informado para poder hacerse un poco cargo también de su autocuidado, ¿no? Y los familiares también ya no se limitan a intentar hacer lo que creen que es lo mejor, sino que desean estar orientados y asesorados para saber cómo apoyar al paciente y acompañarle lo más eficazmente a lo largo del proceso. Pero me preguntabas por los riesgos y efectivamente los hay. O sea, a nivel emocional tenemos que tener en cuenta que un paciente diagnosticado de cáncer está en una situación de gran vulnerabilidad y que toda la información que recibe puede causarle un gran impacto. Hay que tener, por tanto, mucho cuidado, ¿no?, con lo que leemos en la red. Además, tenemos que tener en cuenta que cada enfermedad es diferente. El paciente tiene que pensar que su caso es único y que, por tanto, no toda la información que aparece en Internet es aplicable a su caso particular. De hecho, lo más probable es que no lo sea. Sin embargo, es verdad que todo lo que se lee sin el filtro adecuado tiende como a autoaplicarse de forma inmediata a uno mismo, y esto puede en ocasiones generar una alarma enorme e innecesaria, ¿no?, dando lugar a estados pues de estrés, de ansiedad o incluso de depresión. Y el segundo riesgo, como decía, está generado por los posibles efectos adversos que ciertas informaciones pueden tener en el propio estado de salud del paciente, ¿no? Hay búsquedas, hay muchísima información que no está contrastada científicamente en la red y, sin embargo, pues hay una tendencia a dejarnos asesorar por otras personas con las que entramos en contacto a través de chats, redes sociales. Quizá nos fiemos demasiado, ¿no?, de las experiencias personales que se comparten en estos espacios y no están exentas de riesgo. Y si unimos a esto lo que he dicho anteriormente, ¿no?, de este afán por tener una participación activa en el proceso de recuperación, pues muchas búsquedas están relacionadas con, pues por ejemplo, cómo puedo mejorar mi estado de salud de cara a los tratamientos, qué puedo hacer para minimizar los efectos secundarios, cómo puedo aumentar mis defensas, qué debo comer durante los tratamientos, etcétera, ¿no? O cosas incluso más peligrosas como qué tratamientos alternativos a la quimioterapia puedo probar. Eso es lo más peligroso, ¿verdad? Y aquí sí que hay que tener cuidado, esta necesidad de saber, e incluso en ocasiones la decepción, ¿no?, con los resultados de los tratamientos médicos, los tratamientos convencionales, es verdad que son un caldo de cultivo para que personas desaprensivas pues intenten sacar provecho ofreciendo todo tipo de productos que no han demostrado ninguna eficacia y que al final pues solo sirven para alimentar un negocio basado en la falta de información o directamente en la desesperación y con los efectos tan nocivos que tienen para la salud, ¿no?, del paciente. Entonces, en ese sentido sí que hay que ser muy, muy, muy prudentes. Y hablando de desaprensivos, una pregunta que nos hacemos muchos, que se está haciendo seguro muchísima gente. ¿Qué es la OncoDark Web? A ver, nosotros desde la asociación siempre sugerimos que se busquen en fuentes fiables. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. Es verdad que es difícil para el paciente porque él no tiene un filtro, ¿no? O sea, él todo lo que ve en la web, sobre todo en estas páginas web que en ocasiones tienen como un aspecto como muy limpio, muy científico y que al final pues no son más que anzuelos para que, al final, para venta de productos que no han demostrado ninguna eficacia a nivel científico y que lo único que buscan es alimentar un negocio a base pues de la falta de información o directamente de la desesperación, ¿no?, de los pacientes. Siempre hay que acudir a fuentes fiables. Cosas que no nos suenen, siempre es mejor dejarlas un poquito más en el tintero y buscar pues en organizaciones médicas, en la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto, ¿no?, que ofrecemos siempre pues la información científica. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que aparece en Internet. ¿Y qué soluciones tenéis vosotros para frenar esta desinformación que hay oncológica cuando se acuden, pues a estas páginas, pues evidentemente no deseables? Lo primero, alertar de estos peligros que estamos mencionando, justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hay que tener cuidado, no hay que creerse todo. Por supuesto, remitir siempre a esas fuentes fidedignas. La primera, el equipo médico que le está tratando. Esa es la mejor fuente de información. Ellos son los que mejor conocen cuál es su estado de salud, qué tipo de cáncer padece. El cáncer son más de 200 enfermedades diferentes. Siempre se habla de que hay que ponerles los apellidos. O sea, cada caso es prácticamente único, ¿no?
y por tanto tienen que saber también qué tipo de tratamiento está recibiendo, cómo está respondiendo. Son los que mejor le pueden asesorar. Y además, bueno, nosotros como Asociación contra el Cáncer, lógicamente tenemos un compromiso y una responsabilidad con la transmisión de información fiable y científicamente contrastada. La ofrecemos pues a través de todos nuestros canales de comunicación, digitales o presenciales, a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, de nuestros blogs, podcasts, ebooks, talleres online, charlas, talleres presenciales, etcétera. Pero además contamos con servicios profesionales gratuitos de asesoramiento, tanto a pacientes como a familiares, como por ejemplo asesoramiento médico, asesoramiento psicológico, social, jurídico-laboral, etcétera. Lo que ofrecemos son pautas rigurosas adaptadas a cada caso. Y por último, ¿qué falsos mitos sobre el cáncer debemos desterrar? Bueno, es curioso que a día de hoy aún nos encontremos con ideas muy extendidas que no tienen ninguna base científica, ¿no? En Infocáncer recibimos 200.000 llamadas al año y la verdad es que algunas de ellas todavía nos sorprenden, ¿no? Desde el punto de vista emocional hay muchas personas, que piensan que los problemas emocionales producen cáncer, cuando no se ha encontrado ninguna relación causal entre ambas variables. Y de igual manera también gran parte de la población sigue pensando que una actitud positiva cura el cáncer, mientras que actitudes negativas generan un mal pronóstico, cosa que tampoco se corresponde con la realidad y sin embargo son ideas muy extendidas. Hombre, tener una actitud constructiva frente a la enfermedad ayuda, ¿no?, a hacerle frente de forma más eficaz y probablemente menos dolorosa, pero no influye de forma directa en la evolución del cáncer. Y estas son creencias muy extendidas. Tenemos pacientes que nos llaman con sentimiento de culpa porque dicen que no están contentos, lo suficientemente optimistas y positivos y tienen miedo que esa actitud haga que el pronóstico sea peor. O sea, realmente es preocupante, ¿no? Y luego pues hay muchas otras creencias erróneas, pues por ejemplo la idea de que el cáncer se puede contagiar, o de que siempre va a volver a aparecer, o de que nunca duele o que siempre duele, ¿no? Esa famosa frase de que es que si no te duele no es cáncer, o el cáncer siempre duele, ¿no? Y bueno, y por supuesto pues todas aquellas relacionadas con productos o alimentos que se piensa que producen cáncer por sí mismos, pues como las botellas de plástico, los desodorantes, los alimentos transgénicos, los aditivos, los edulcorantes o incluso el café, ¿no? Y no hay evidencia tampoco, ¿no?, de la relación de estos elementos con la aparición del cáncer, igual que tampoco la hay de que haya alimentos que por sí solos eviten, ¿no?, que tengamos cáncer, que también es muy frecuente. ¿Qué puedo comer? He leído que hay una fruta en el Amazonas que si te la comes te curas del cáncer. Pues no, eso tampoco es cierto, ¿no? Pues hay mucha información ahí que vosotros, quitando los mitos, tenéis que desterrar porque sí que está muy generalizado, desgraciadamente. Totalmente. La verdad es que aún nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, desde la Asociación Española contra el Cáncer sí quisiéramos enviar un mensaje importante. Si queremos saber más sobre el cáncer, siempre deberemos recurrir a fuentes de información serias y fiables, porque los peligros de no hacerlo pueden suponer un riesgo importante para la salud, para el estado emocional del paciente e incluso para la situación económica. Ante cualquier duda de cualquier paciente o familiar, si lo desean, nos pueden llamar. El teléfono es gratuito, es de cobertura nacional, 900-100-036 y estamos las 24 horas, los 365 días del año. Pues ahí queda el consejo. Muchísimas gracias, Patricia, por estar un ratito con nosotros. En este mundo en el que las comunicaciones son tan rápidas y hay tanta información, es fácil que proliferen los bulos y la desinformación, que a veces tienen intereses ocultos. Para hablar de bulos y de cáncer tenemos con nosotros a Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Lo mismo digo. Hemos visto muchos bulos políticos, sociales, están inundando continuamente las redes. Pero ¿por qué hay tantos bulos relacionados con el cáncer? Bueno, yo creo que el cáncer tiene algunos factores que lo hacen especialmente propicios. Por un lado, el cáncer, aunque hablemos del cáncer, no es una enfermedad, son muchas. Es un tema complejo que tiene muchos factores de riesgo, que tiene distintos tratamientos. En fin, las opciones no siempre son sencillas y eso favorece que quien quiere engañar con un mensaje más fácil, pues lo tenga claro, ¿no? Tenga el camino. Y por otro lado, el cáncer es una cosa que da miedo. Es una enfermedad seria, cada vez, las opciones son mejores, pero no deja de ser algo que da mucha impresión, ¿no?, que intimida, y eso también, pues nos hace más vulnerables cuando lo sufrimos o en primera persona o alguien conocido
a que nos puedan engañar. ¿Y quién se está beneficiando de este tipo de contenidos? Bueno, hay distintos motivos, ¿no?, por los que alguien pone a circular un bulo. Hay uno que es muy evidente, que es un beneficio económico, ¿no? Alguien que vende una terapia que no funciona, que no tiene evidencias, o supuestos productos que curan o que previenen el cáncer. Eso es bastante evidente. A veces la ganancia económica son clics en una página web. No nos olvidemos de que muchos blogs o muchas páginas web pues tienen publicidad y se financian así, ¿no? Hay otros factores un poco más complejos de entender. Por un lado está una cuestión ideológica. Lamentablemente muchas cosas que tienen que ver con la ciencia y la salud ya tienen también un componente ideológico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando se habla sobre si hay que comer más o menos carnes. Es un tema que debería ser meramente científico, tanto de salud como clima, si queremos hablar de ello, pero ya lo hemos convertido también en una cuestión que tiene que ver con la identidad y la ideología, ¿no? Y por otro lado está también determinado tipo de mentiras que no parecen tener un fin muy evidente porque son como muy tontorronas, ¿no? Pero que, buscan embarrar un poco, ¿no?, el ecosistema informativo, que conseguir que no nos creamos nada, que ya no nos creamos que no nos podemos creer nada, y eso, va deteriorando un poco los lazos que nos atan, pues que nos hacen respetar a la comunidad médica y científica como una fuente de conocimiento, por ejemplo, en este caso. Rocío, hablabas de las pseudoterapias. Son muy peligrosas. Son muy peligrosas las pseudoterapias, incluso cuando no lo parecen. El problema de una pseudoterapia, por un lado, es que puede ejercer un daño directo, ¿no? Hay determinadas pseudoterapias o ideas pseudocientíficas que son realmente dañinas, ¿no?, que nos hacen pues exponernos a riesgos que serían totalmente innecesarios, ¿no?, consumir algunas sustancias peligrosas, por un lado, y por otro lado tienen el riesgo de desplazar las terapias que sí sabemos que funcionan, ¿no? Muchas veces en esta promoción de las pseudoterapias se da una imagen negativa de la medicina y de la ciencia, como algo que no te puedes fiar, que en realidad te causa daños, que empeora tu situación de salud, y eso puede hacer que personas, pues que están en una situación especialmente vulnerable, porque les pasa a ellas algo o porque alguien conocido está en una situación delicada, pues renuncien a esos tratamientos que sí están demostrados, que sí están validados por la ciencia, que evidentemente tienen sus efectos secundarios, no son agradables nunca, pero que sí que tienen un efecto positivo y termine, en una situación de salud peor de la que podía estar. ¿Verdad que el peligro para el paciente de que se aparte de la vía médica, que es la que cura, y se meta en estas pseudoterapias? Pero ¿cómo acabamos con ellas? Pues es una muy buena pregunta para la que estamos trabajando duramente. Por desgracia todavía no tenemos una solución, pero sí hay cosas que todos podemos hacer como ciudadanos o como pacientes para hacerle frente. Y yo creo que la primera es ser responsables de que si estamos en un mundo en el que todos tenemos internet y todos podemos participar, pues también todos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de ejercer esa responsabilidad. Así que podemos comprobar bien las cosas antes de compartirlas locamente con ese grupo familiar o esas redes sociales que todos tenemos, ¿no? Reflexionar un momento, buscar si eso tiene una fuente fiable, de dónde ha salido ese contenido que nos ha llegado, y hacer una pequeña comprobación, ¿no? Dedicar unos momentos a buscar información fiable de fuentes conocidas de las que nos podamos fiar antes de empezar a moverlo, a repartirlo por nuestras redes sin dedicar un segundo a comprobarlo. ¿Y no crees que debería ser más fácil, nos deberían poner más fácil a la gente el acceso a esa información médica para frenar este tipo de búsquedas? Sí, yo creo que quienes tienen el conocimiento científico y médico tienen que hacer también ese esfuerzo y ejercer esa responsabilidad de ponerlo al alcance de la ciudadanía de una forma sencilla, accesible, fácil de encontrar para cualquiera. Esto, claro, requiere también la participación de los profesionales de la comunicación, ¿no? E incluso de profesionales técnicos que entiendan cómo funciona Google, ¿no? Porque muchas veces quien recibe una mala noticia es el primer sitio donde va a buscar, y claro, hay que conseguir que los contenidos buenos sean los primeros que aparezcan, y esto no siempre es sencillo, pero sí creo que quienes tienen la buena información y quienes tienen el conocimiento científico contrastado tienen que hacer suya
tuya la responsabilidad de acercarlo a quien lo necesite, porque quienes tienen todas esas malas intenciones están haciendo ese trabajo, que no lo dude nadie. Así que hay que presentar esa batalla, hay que implicarse para proteger a la sociedad y a las personas, bueno, pues que padecen una enfermedad que les hace un poco más vulnerables a estas tretas, ¿no? A estas técnicas. Y combatirlo siempre con buena información. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazo grande. Ya hemos visto cómo abordan este tema quienes, como Patricia, informan a los pacientes verazmente o quienes, como Rocío, combaten los bulos médicos sobre el cáncer. Para contarnos la perspectiva del paciente nos acompaña Sara. Bienvenida. Muchísimas gracias. Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, la verdad. Y ¿has buscado información sobre cáncer? Cuéntanos. Todo el rato. Soy una máquina de bucear en Internet. ¿Y qué te has encontrado? De todo. De todo. De lo más útil a lo más absurdo. Sin pasar por la casilla de salida. O sea, hay absolutamente de toda la información y tienes que tener mucha sangre fría, mucho ojo y mucho criterio para saber lo que estás mirando y quién te lo está contando, sobre todo. ¿Te has encontrado muchas burradas en Internet? ¿Puedes contar alguna? Me he encontrado burradas muy bien disfrazadas, de hecho, que son las más peligrosas, ¿no? Porque las burradas creo que todos las identificamos muy rapidito y muy fácil. Pero te encuentras algunas burradas muy camufladas, con una pinta de absolutamente científico y completamente refutado, y esas son las peligrosas, ¿no? Esas son las que tienes que buscar 3 fuentes más que te confirmen lo que estás leyendo, irte siempre a páginas que tengas la certeza de que la información que tienen está científicamente comprobada, y yo siempre digo que hay que buscar en más de una fuente. No sirve con lo primero que me encuentro en Internet. ¿Pero alguna burrada que nos puedas contar así, más sobre tratamiento? Hay unos tipos que dicen que curan el cáncer, cualquier tipo de cáncer, con zumo de zanahoria, y luego te venden la máquina de hacer zumos, ¿vale? Creo que estas son de las cosas que, evidentemente, si tienes un poquito de criterio, distingues. Pero estamos hablando de que cuando buscas información en Internet, siendo paciente, normalmente lo que te mueve es un grado de desesperación, ¿vale? El que tiene un diagnóstico de cáncer sencillo, creo yo, o a mí por lo menos me pasó así. Yo empecé con un cáncer de mama, con unas posibilidades muy buenas, con un pronóstico, ¿no? Que es esta palabra que antes de tener cáncer igual no conoces, pero con un pronóstico muy bueno, y yo ahí no buscaba información. Yo me dejé guiar por mis oncólogos, tratamiento, las orejeras de vamos a trabajarnos esto, y no buscaba. Cuando llega un segundo diagnóstico y la cosa se pone un poquito más complicada es cuando de pronto empiezas o por lo menos en algunos casos, en el mío el concreto, empiezas a tener la necesidad de bucear un poquito más y ser parte más activa de tu salud, ¿no? Tomar un poquito más las riendas de tu salud. Y ahí empiezas a buscar. Fíjate, va ligado a la desesperación, ¿no? Cuando encuentras un tratamiento, un diagnóstico más feo, por decirlo de alguna forma, es cuando te sumerges, ¿no?, en el mundo de Internet. Claro, porque la medicina convencional no te da muchas esperanzas, ¿no? Es decir, cuando yo soy metastásica, entonces cuando llega esa palabra horrible que es la metástasis, el pronóstico de pronto es horrible, ¿no? Entonces te tienes que enfrentar a eso. Supongo que hay muchas maneras, tantas como personas, ¿no?, de enfrentarse a un diagnóstico de este tipo. La mía fue el buscar, no sé si esperanza, pero sí actividad. O sea, yo ya no podía ser un sujeto pasivo de mi salud, necesitaba ser un sujeto activo de mi salud. Y en ese momento empiezas a buscar y encuentras de todo. Los que te curan el cáncer con el zumo de zanahoria y te venden la máquina de hacer zumo. Y tienes que tener mucho cuidado y mucho criterio de qué estás leyendo, qué puedes aplicar, qué no puedes aplicar, qué es una barrabasada y qué tiene sentido, ¿no? Entiendo que has aprendido a buscar bien. A ver, creo que yo lo tenía un poquito más fácil, si quieres. Soy hija de periodista, para empezar, y doctorada por otra parte. No doctorada en medicina, pero tengo un doctorado, y creas que no, las capacidades investigadoras están ahí. Eso te facilita por lo menos el tener conceptos como fuente, ¿no? El que una fuente sea fidedigna, sí, claro. El que una información esté contrastada. Tienes un poquito un dominio de la búsqueda de información, aunque no sea tu campo de investigación, ¿no? Pero tienes una base.
Pero bueno, tú cuentas incluso que has tenido que aprender a ello, ¿no? Porque sí. Te dan el diagnóstico malo y te pones a bucear y a partir ya de la experiencia, imagino que también de los consejos que luego has recibido, ya te pones a hacer un filtro adecuado. Y sobre todo adecuado para ti. Es decir, pormenorizando toda la información que recibes para tu caso, ¿no? La primera información que recibes es la de tu oncólogo, por supuesto. En mi caso, la segunda fue la de la Asociación contra el Cáncer. Y es una fuente maravillosa de información. Pero yo fui más allá incluso, ¿no? Y empecé a buscar pues, ejercicio físico, nutrición, todo lo que me pudiese ayudar, sobre todo a lidiar con el día a día de la enfermedad, ¿no? Meditación, maneras de sobrellevar el estrés, que la enfermedad no sea el centro de tu vida, es una parte de tu vida. Es una parte de tu vida con la que vas a tener que lidiar el resto de tu vida. Y esperemos que eso sean muchos años, ¿no? Entonces, las herramientas que yo busco son las que me ayudan a llevar mejor mi día a día, a estar más saludable. Estoy más sana que nunca. O sea, sí, vamos, más cuidada, o sea, ¿no? Bueno, no, estoy sanísima. O sea, a día de hoy sí. La enfermedad no está inactiva, está en remisión. Y yo parte del éxito, por supuesto, es gracias al tratamiento farmacológico, pero parte del éxito también lo atribuyo a pues que he cambiado radicalmente mis hábitos de vida, son mucho más saludables que nunca, ¿no? Y creo que ahí sí que es interesante que el paciente investigue y entienda que hay muchas cosas que puede hacer por su bienestar, ¿no? O sea, como, pues no sé, chica, yo no había meditado en mi vida y ahora pues hago meditación y mindfulness y me ayuda mentalmente a lidiar con el día a día. Y eso te ayuda a estar más saludable y a que tu cuerpo reaccione mejor, yo creo. Y Sara, la gente que ahora mismo está en un primer momento en el que recibe el diagnóstico, ese momento por el que tú ya has pasado, ¿qué consejos le das para vencer la desinformación cuando van a tener la tentación de meterse donde no deben? Yo lo que creo es que no tenemos que desanimar al paciente a que haga búsquedas. Yo lo que creo es que tenemos que generar pacientes informados, ¿vale? Es una cuestión casi didáctica, es una cuestión de enseñar al paciente a hacer esa búsqueda de información, ¿no? Encuentras muchas fuentes, como puede ser la asociación, como puede ser tu oncólogo, que te dicen esto sí y esto no. Pero es difícil encontrar a alguien que te forme. En la asociación hay talleres, pero más allá es difícil que alguien te forme en cómo buscar esa información y cómo ser un paciente informado. Hay pacientes que no necesitan ser pacientes informados. No creo que todos reaccionemos igual, pero para los que sí sienten esa necesidad de ser activos en su tratamiento, creo que debemos aprender a informarnos y formarnos para informarnos. Y algunas veces, no sé, es una sensación que tengo que cuando vas al médico y siempre los tiempos están tan tasados, hay muy poco tiempo, te salen 10.000 preguntas, no puedes porque estás viendo la cara, que lo entiendes o no, pero bueno, es un tiempo tasado y entonces en ese sentido yo creo que sí, las asociaciones, tipo la Asociación Española contra el Cáncer, ahí es donde tiene su mejor baza para jugar, para informar al paciente, ¿no? Porque correctísimo. El médico a lo mejor no tiene tiempo. No. Y no solo no tiene tiempo, muchas veces no tiene las herramientas. Yo creo que soy el claro ejemplo. Yo he pasado por casi todos los servicios que tiene la asociación. He recibido atención de una psicooncóloga de la asociación, he hecho el programa de ejercicio físico de la asociación, que por cierto, 1000 enhorabuenas y una recomendación increíble del trabajo que hacen. Y es un punto de partida maravilloso, ¿no? O sea, te dan los primeros escalones para poder empezar a vivir esto y sobre todo darle al paciente también un cierto nivel de esperanza que el oncólogo muchas veces no da porque está fuera de su mano, ¿no? El oncólogo te da un pronóstico que normalmente es un horror. Y que no entiendes algunas veces, incluso el término, ¿no? Y luego te dan unas estadísticas que son todavía más horribles, ¿no? Y dices, pero es que yo no soy una estadística, yo soy una persona que tengo mis peculiaridades y mis condicionantes y no tengo por qué pertenecer a esa estadística. Incluso cuando llega un diagnóstico muy malo, con metástasis y no sé qué, dices, bueno, pues que puede ser que yo viva con esta enfermedad muchos años, ¿no? Y que además, si tengo suerte, igual estos muchos años que yo vivo, los señores investigadores listísimos consiguen llegar por fin a la maravillosa cura, ¿no? A la maravillosa cronificación total del cáncer. No nos desesperemos de entrada. O sea, que creo que es lo primero que hacemos todos, ¿no? Oyes primero la palabra cáncer, ya te desesperas. Si ya oyes metástasis o recidiva, te desesperas todavía más. Y empiezas a buscar desde ese lugar, en lugar de empezar a buscar desde el quiero ser un paciente activo e informado. Pues mira, no lo has podido decir mejor, así que con eso terminamos. Muchísima vida tan saludable como la que tienes ahora y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti.
La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900 100 036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Para cerrar el programa de hoy queremos recordar que lo mejor es siempre buscar la asesoría de nuestros médicos y que además la Asociación Española contra el Cáncer puede ayudarnos cuando estamos perdidos con la información. Ante cualquier duda de cualquier paciente o familiar, si lo desean, nos pueden llamar. El teléfono es gratuito, es de cobertura nacional, 900 100 036 y estamos las 24 horas, los 365 días del año. También es importante no olvidar que las pseudoterapias presentan falsas soluciones a problemas reales y que pueden poner en riesgo nuestro tratamiento oncológico. Determinadas pseudoterapias o ideas pseudocientíficas que son realmente dañinas, ¿no? Que nos hacen pues exponernos a riesgos que serían totalmente innecesarios, ¿no? Consumir algunas sustancias peligrosas, por un lado, y por otro lado tienen el riesgo de desplazar las terapias que sí sabemos que funcionan, ¿no? Muchas veces en esta promoción de las pseudoterapias se da una imagen negativa de la medicina y de la ciencia. Y que son los pacientes quienes tienen que tomar conciencia de la importancia de acudir a fuentes fiables para informarse de su enfermedad y cómo cuidarse. Yo lo que creo es que no tenemos que desanimar al paciente a que haga búsquedas. Yo lo que creo es que tenemos que generar pacientes informados, ¿vale? Es una cuestión casi didáctica, es una cuestión de enseñar al paciente a hacer esa búsqueda de información, ¿no? Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo, la Asociación Española contra el Cáncer está ahí para ayudar. Y juntos podemos conseguir cambiar la percepción de esta enfermedad. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Seguimos generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer. El Cáncer se habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.